Hola chicas y chicos, hoy día vamos a hacer el cierre de lo que es la primera unidad de física que era movimiento circular uniforme. Hasta ahora hemos visto ya la materia en su completa gama y lo que vamos a hacer hoy día es solamente un repaso, ya que la semana que viene ahora eh, van a tener que hacer una guía que es con nota con ejercicios hechos en clases. Son básicamente los mismos que hice en las guías y lo que hice en el Power, lo que expliqué en los videos anteriores, exactamente los mismos ejercicios. Y me voy a preocupar también de hacer otra prueba, pero va a ser una prueba escrita con materia, es decir, viene sin ningún ejercicio para simplificar a aquellos que les cuesta un poco o tienen un problema con los números. Y aparte que es importante tener claro no solamente la parte numérica, sino que también los conceptos. Física tiene mucho más elementos conceptuales que en realidad elementos numéricos. Por eso física no es algo tan difícil como a veces parece. Vamos a hacer un repaso entonces, porque de estos tres Power que voy a mostrar rápidamente ahora, va a entrar la prueba escrita. Como digo, la prueba de los ejercicios simplemente revisen los videos anteriores porque de ahí voy a sacar los ejercicios. Simplemente voy a cambiar números, pero va a ser exactamente lo mismo. O sea, si entendieron lo que se hizo ahí, no va a haber problemas sobre cómo se hacen los ejercicios. Hagamos el Power. Para partir, nuestro primer Power fue del movimiento circular uniforme, la definición del movimiento circular uniforme, ¿ya? Que en realidad es un movimiento que describe una trayectoria circular con una rapidez constante. Simplemente, es decir, recorre arcos iguales en tiempos iguales. Esa es una forma rápida de resumir esa definición. Cuando vimos estas imágenes, yo me enfoqué principalmente en lo que era el movimiento de la Tierra con respecto al Sol y la Tierra con respecto a sí mismo, o sea, traslación, rotación. Estos dos conceptos son súper importantes que los recuerden y que los anoten, porque es probable que los consulten la prueba más que nada para, primero, el movimiento circular uniforme se asocia a la trayectoria de la Tierra con respecto al Sol, la traslación. Si bien es cierto, la Tierra hace un movimiento elíptico con respecto al Sol, sí se puede asociar a un movimiento circular porque es una velocidad constante, porque siempre pasa por los mismos puntos y porque muchas de las cosas que hace se pueden adelantar. Nosotros sabemos que vamos a tener invierno, verano, otoño a partir del movimiento de la Tierra con respecto al Sol. Podemos predecir muchas cosas. Podemos predecir incluso hacia el pasado o hacia el futuro cuál es el comportamiento que tiene. Tanto así que incluso podemos saber elementos en la historia, fechas en la historia, qué días fueron, incluso en qué momento fue. A partir de simplemente el movimiento de la Tierra con respecto al Sol, porque siempre ha sido el mismo. Ha tenido algunas muy pequeñísimas variaciones, pero son milímetros con respecto al universo, simplemente no existen prácticamente. De aquí nos metemos ya directamente a lo que es el movimiento circular uniforme. El movimiento circular uniforme habíamos dicho que la única forma de poder hacer cálculos utilizando ángulos, el único ángulo que trabaja en números reales, que son con lo que trabajamos nosotros en el contexto de los sistemas métricos, los sistemas de tiempo, es esto, que son los radianes. Los radianes están en reales, ya que está relacionando el número pi con respecto a la circunferencia. Aquí en esta conversión que mostramos, se darán cuenta que nuestros sistemas sexagesimales que nosotros conocemos, la vuelta da completa son 360 grados, eso lo conocemos todos. Bueno, en el sistema radial, el mismo sistema, la misma medida, una vuelta completa, mide 2 pi radianes. Recordemos que el número pi venía de la división entre lo que es el contorno de la circunferencia, es decir, el perímetro de la circunferencia, dividido por el diámetro de esa circunferencia. Da lo mismo que circunferencia ustedes midan, siempre que tengan su circunferencia, el perímetro, y tengan el diámetro de circunferencia, siempre les va a dar 3,14, 15, 9, etcétera, etcétera, etcétera.
Habíamos dicho que era un número irracional, porque es un número irracional que no tiene, uno al hacer esa división nunca va a encontrar un sistema periódico, no tiene periodo, por lo tanto finalmente siempre va a ser un número irracional. Nosotros en cálculo, y para lo que es el ejercicio que vamos a hacer en la tarea de la próxima semana, que es con notas, recuérdenlo, vamos a ocupar solamente 3,14. Ese valor vamos a ocupar. Por lo tanto, si me devuelvo un poquito y miramos la circunferencia en radiales, si la vuelta completa mide 2 pi radiales, si sabemos que pi mide 3,14, finalmente estamos hablando de que 2 por 3,14 me da 6,28. Por lo tanto, la vuelta completa de la circunferencia son 6,28 radianes, que es lo mismo que 2 por pi radianes. Recuerden todo eso. Aquí tenemos un sistema de conversión, no más nada más que básicamente me interesa, que para los problemas era cómo hacíamos cuando yo les entregaba grados sexagesimales y ustedes los convertían en radiales. Este también para hacer gradianes o grados centesimales, pero nosotros no lo vamos a utilizar porque no tengo tiempo para eso, pero en la PSU eventualmente podría aparecer, por eso es importante que tengan esa fórmula. Ahora, esta es la más importante. Aquí tenemos el concepto de radial. ¿Cómo se define un radial? Un radial se define como el radio circunscrito dentro del arco de la circunferencia. Esa distancia que mide el radio se circunscribe en el arco de la circunferencia y después se cierra con otro radio, y con eso tenemos un radial. Aquí en este Power, aquí en esta imagen, pusieron un radio 2, pero es un ejemplo de radio, nada más. No es que el radio mida 2, es un ejemplo, el radio mide 2. Por tanto, si aquí mide 2, aquí por el arco uno tiene que medir también 2. Al terminar ese 2, volvemos a cerrar con otro radio y eso es un radial. Da lo mismo la circunferencia, porque si colocamos un radio de 3, va a circunscribirse con un arco de 3 y no va a quedar más grande que este, va a ser exactamente el mismo ángulo, que finalmente cuando hace la transformación siempre va a ser 57.296 grados, ¿ya? O más, o como lo hacíamos en enseñanza básica cuando trabajábamos con grados, minutos y segundos, 57 grados, 17 minutos y 44.8 segundos. Pero nosotros vamos a trabajar con ese, 57.296 grados, que es un radial, el radio distribuido en el arco de la circunferencia y junto con otro radio. Eso es un radial completo. Esto era probablemente lo más importante que vimos en la primera clase, que es donde queríamos apuntar, que era la relación que existe entre la velocidad angular y la velocidad lineal o tangencial. La velocidad angular, aquí, significa esto, que es la cantidad de ángulo que se movió una determinada partícula que se movió en circular, dividido por el tiempo que se demoró en hacer esta trayectoria. Eso es velocidad angular. Es decir, por ejemplo, una velocidad angular, ya lo habíamos visto que era, por ejemplo, cuando hablamos de RPM, revoluciones por minuto. Si una partícula se movió en un movimiento circular, hizo 3 vueltas por minuto, ahí estamos hablando de una velocidad angular. Pero nosotros, recordar que la trabajamos en radianes partido por segundo. Recuerden las guías anteriores a estos Power, que estuvimos haciendo conversiones de revolución por minuto, o RPM, a radian partido por segundo. ¿Por cuánto multiplicamos? Por 2pi partido por 60 y convertíamos RPM en radian partido por segundo. Hay ejercicios en las guías anteriores que ustedes van a poder ver, están muy fáciles porque es exactamente lo mismo que voy a preguntar. Este dice que es la velocidad lineal. Aquí habla de arco partido por tiempo. ¿A qué se refiere? La velocidad lineal es simplemente distancia partido por tiempo. Eso es lo que nosotros siempre lo conocimos de esta manera. Pero como estamos moviendo dentro de un movimiento circular, entonces nuestra línea va a ser un arco, porque se va a estar moviendo dentro de una circunferencia. Entonces la distancia que haga en la circunferencia con respecto al tiempo es nuestra velocidad lineal. Y aquí está la conversión entre un caso y el otro. Vamos a salir un poco del Power para mostrar un poco un ejemplo que quiero que vean para la prueba. Aquí tenemos un ejemplo de una pista circular y vamos a imaginarnos dos corredores. Ambos parten al mismo tiempo, corren por la pista circular y empatan. Llegan al mismo tiempo ambos al mismo lugar. La pregunta es, ¿empataron desde el sistema de velocidad angular? Sí, empataron. Porque si demoraron la vuelta un minuto,
Ambos dieron la vuelta en un minuto, por tanto llegaron en el mismo momento, hicieron una vuelta en un minuto ambos, por tanto llegaron empatados como velocidad angular. O sea, nosotros podemos pensar que aquí eso es una igualdad. Velocidad angular llegaron en el mismo momento. Pero en la velocidad lineal cambia la cosa. Porque si este está más lejano del centro que este, quiere decir que este corredor hizo más distancia, hizo un perímetro mucho más grande que este. Por lo tanto, para llegar al mismo momento, tuvo que tener una velocidad lineal más rápida, tuvo que correr más rápido que el otro para siempre mantenerse iguales, ya que la distancia que está recorriendo el corredor verde es más grande que la distancia que está corriendo el rojo. Por lo tanto, en términos de velocidad lineal, el verde le ganó al rojo. El verde llegó más rápido, corrió más rápido. Ahora depende de lo que están midiendo. Si se mide por velocidad angular, llegaron iguales. Por velocidad lineal, no. El verde llegó primero que el rojo. O mejor dicho, fue más rápido que el rojo. Porque recorrió mayor distancia. Con eso tenemos lo que es nuestro primer power. Eso es lo que queríamos ver en esta etapa. Vamos a ver ahora lo que es el siguiente power. Listo. Pasamos a nuestro segundo power. Conceptos de periodo y frecuencia. Esta es la siguiente parte que me interesa, que es a partir de saber que el movimiento circular uniforme es un movimiento constante, es un movimiento repetitivo, entonces podemos también asociarlo al concepto de periodo y frecuencia que lo vimos el año pasado cuando vimos onda. Cuando vimos movimiento de onda, aquí empezamos a trabajar con los conceptos de frecuencia y con periodo. Vamos a partir primero con el periodo. El periodo lo vamos a asociar directamente a la circunferencia, al movimiento circular de la siguiente manera. Se trata del tiempo que tarda un cuerpo en dar una vuelta completa. O sea, simplemente eso. ¿Cuánto se demora en dar una vuelta completa? A eso le llamamos periodo. Se representa con T mayúscula y se mide en segundos. Es tiempo finalmente. El periodo es tiempo, pero está asociado al tiempo de una vuelta completa. Cuando lo trabajamos con onda, el periodo era en lo cual se demoraba una onda completa, una sinusoidal completa en hacer una trayectoria. Eso era un periodo. En este caso es una vuelta el tiempo. Por ejemplo, aquí les dejé un reloj y la pregunta sería, ¿cuál sería el periodo de un segundero? La pregunta en el fondo, lo que quiere decir, ¿cuánto se demora el segundero en dar una vuelta completa? El periodo del segundero son 60 segundos, porque eso es lo que se demora en dar una vuelta completa. ¿Cuál sería el periodo del minutero? El minutero, desde que parte a las 12, cuando vuelve nuevamente a las 12, se demoró una hora completa, 60 minutos. Por lo tanto, en segundos son 3.600 segundos. Eso es una vuelta completa. Si lo midiéramos sin segundos, si lo midiéramos en días en este caso, y les preguntara, ¿cuál es el periodo de la Tierra en su movimiento de traslación con respecto al Sol? La respuesta serían 365 días y 4 horas. Eso es el periodo de la Tierra, ya que da una vuelta completa en 365 días o 365,25 días. La rotación de la Tierra, cuando gira, una vuelta completa se demora 24 horas, ¿ya? Que son 86.400 segundos. Eso es una vuelta completa. Ahí tengo el periodo. Periodo es el tiempo que una partícula se demora en dar un giro completo con respecto a un punto central llamado centro o radio. La frecuencia ya está simplemente supeditada al segundo. La frecuencia dice se trata del número de vueltas que da un cuerpo en cada segundo. Es decir, si cuando hablemos, por ejemplo, que un motor gira de tal manera que dio 3 vueltas por segundo, eso que acabo de definir, eso es frecuencia. Cantidad de vueltas en un segundo.
Por ejemplo, si les digo que un motor dio 2 vueltas en un segundo, quiere decir que eso es frecuencia. Y la pregunta, entonces le pregunto, ¿y cuál sería el periodo de eso? Bueno, si dio 2 vueltas en un segundo, quiere decir entonces que una vuelta la dio en un segundo. Por lo tanto, perdón, media vuelta la dio en un segundo. Por lo tanto, ahí tengo el periodo y la frecuencia. Aquí tengo la relación entre frecuencia y periodo. La relación siempre es que son inversas, es decir, frecuencia es igual a 1 partido por periodo. Y perfectamente, si me preguntan periodo, el periodo lo puedo pasar para acá, la frecuencia para acá, y me queda exactamente igual. Periodo sería igual a 1 partido por frecuencia. Tienen exactamente la misma relación. Estos fueron problemas de planteo que hicimos en clase, que tuvimos que, de hecho, incluso yo los resolví en el video que le corresponde a este Power, y véanlo, devuélvanse a él, porque esto voy a preguntar, exactamente esto, no me voy a salir de este marco. O sea, voy a preguntar, primero, entendiendo cuál es el radio, les voy a entregar como información. Recuerden que si es 180 RPM, estamos obligados a convertirlo a radian partido por segundo. Como lo hacíamos, multiplicábamos por 2pi y lo dividíamos por 60. Y con eso tenemos el radian partido por segundo, y con eso resolvíamos el primer punto. La velocidad lineal, claro, si tengo la velocidad angular, este punto aquí, y tengo el radio, puedo calcular la velocidad lineal y la frecuencia, sabiendo que la frecuencia está asociada a la velocidad angular, con eso puedo calcular frecuencia, pues ya tengo la velocidad angular, que fue el primer parámetro que calculamos. Salgamos de este Power y vamos a ver el tercero y último, que son con lo que vamos a trabajar nuestra prueba. Vamos aquí. Ahí está. Movimiento circular uniformemente acelerado. Aquí ya dejamos esto de que el movimiento es una situación constante, una condición constante a una velocidad constante. Aquí estamos hablando del movimiento uniformemente acelerado, es decir, que en algún momento hay un cambio de velocidad desde un punto a otro. Aquí dejamos las definiciones. ¿Ya? Acelerar primero es el efecto de incrementar la velocidad, pero no solamente incrementa, sino también desincrementar. El concepto de velocidad, de aceleración, es simplemente el cambio de velocidad entre un punto y otro, la magnitud, por supuesto, en una unidad de tiempo, o sea, perdón, en un espacio de tiempo, no unidad de tiempo, un espacio de tiempo. Cuando hablamos de velocidad de aceleración angular, o sea, ya lo trabajamos como un trabajo específico, tenemos la velocidad angular, aquí está nuestra fórmula, ahí está nuestra aceleración. Es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial partido por el tiempo. Eso es tiempo. Tiempo 2 menos tiempo 1 es simplemente tiempo. En la guía, en el video que hicimos, que trabajamos con este Power, está esta explicación. Ahí está, en la explicación de lo que era el tiempo. Hicimos un problema con mucha facilidad. Recordar que la aceleración angular siempre es radian dividido por segundo al cuadrado. A diferencia de la velocidad angular, que es radian partido por segundo. Radian partido por segundo al cuadrado de la aceleración. ¿Qué quiere decir? Que si yo digo una partícula tuvo una aceleración de 2 radianes partido por segundo al cuadrado, quiere decir que incrementó su velocidad 2 radianes partido por segundo cada segundo. Por eso es el segundo al cuadrado, o segundo por segundo, porque ahí se repite el concepto de segundo. Insisto, si les digo, por ejemplo, que una partícula se mueve a 5 radianes partido por segundo al cuadrado, perdón, aceleró a 5 radianes partido por segundo al cuadrado, quiere decir que fue a una velocidad 5 radianes partido por segundo más rápido cada segundo. Ahí está el concepto de aceleración angular. La aceleración tangencial también está presente dentro del movimiento circular, ya que como tenemos una velocidad lineal, como lo habíamos visto en nuestro problema, aquí, volviendo un poco acá, si nosotros vemos que aquí trabajamos con una velocidad lineal, esta,
también en la práctica, este problema debiera estar más asociado al movimiento acelerado más que al movimiento circular uniforme. Porque cuando tengo dos corredores, ambos parten del reposo, parten de cero. No parten corriendo a una velocidad constante, parten de cero. En su carrera logran alcanzar en algún momento su velocidad, la velocidad más rápida que pueden, y después la mantienen constante en algún punto, pero en algún sector de esta carrera ellos aceleraron. Y aceleraron de tal manera que su velocidad angular, que partió desde cero, llegó al punto en que lograron mantener una velocidad angular constante. Con la velocidad lineal ya ha pasado lo mismo, porque como parten desde cero, al empezar a correr, partieron de 0 metros por segundo hasta alcanzar una determinada velocidad lineal, en metros por segundo. Por lo tanto, se asume, o podemos entender, que efectivamente tenemos una aceleración angular, aceleración tangencial. La aceleración tangencial es simplemente aceleración, no más nada más. Nada más que está asociada al concepto tangencial. ¿Por qué? Porque está dentro de la circunferencia. Y el vector de aceleración, así como el vector de velocidad, es tangente a la circunferencia. Tengo mi gato que está con ganas de salir. Listo. Aceleración centrípeta. Aquí vamos a ver dos conceptos, aceleración centrípeta y aceleración centrífuga. Aunque yo les entregué la fórmula y en la guía que yo les entregué a ustedes hicieron un cálculo al menos de ellos, no voy a trabajar en los problemas planteos, pero sí en lo que es conceptual. Una forma de ver la diferencia entre aceleración centrípeta y aceleración centrífuga es que son dos aceleraciones que son exactamente opuestas. Y el ejemplo que les di en clase y el ejemplo que les voy a repetir ahora es el de la lavadora. La lavadora, cuando empieza la parte del centrifugado, empieza a girar a tal velocidad que por los poros de un tambor empieza a botar el agua hacia afuera. Esa agua que sale expulsada hacia afuera sale con una aceleración centrípeta, ya que estaba en aceleración cero, mejor dicho, velocidad cero, estaba dentro de la ropa, y al hacer la velocidad del tambor, la expulsa con aceleración centrífuga. Perdón. Eso se le llama la centrífuga. Pero al mismo tiempo, en ese mismo movimiento también está aceleración centrípeta, ya que el tambor está sosteniendo la ropa, porque la ropa no sale expulsada, sale solamente el agua. ¿Qué está haciendo el tambor está sosteniendo la ropa para que no salga expulsada. Por tanto, está atrayendo la ropa hacia el centro del movimiento. Está aguantando la ropa. Eso se llama aceleración centrípeta. La aceleración centrífuga es aquella que va hacia afuera de la circunferencia, siempre perpendicular, perdón, en línea recta con respecto al diámetro. Y la aceleración centrípeta, justamente todo lo contrario, es una aceleración radial que apunta hacia el centro de la circunferencia. Con esto tenemos la prueba conceptual. Con esto vamos a preguntar al menos unas cuantas preguntas que van a venir con verdadero y falso, con alternativas, que van a asociar todo esto que conversamos en este video y los elementos que están dentro del Power. Recomiendo que aparte de ver este video, vean también los otros videos que hice anteriormente para poder tener una idea completa de lo que viene en la prueba. No va a ser más que esto, lo que se habló en estas clases, lo que hablamos en las clases virtuales, que es básicamente lo mismo que he hablado aquí, es lo que entra en la prueba. No viene ninguna sorpresa, así que solamente con lo que tomaron aquí, si quieren más consultas que me podrían hacer, yo las voy a tomar y las podría responder antes de la prueba. Listo, chicos y chicos. Que estén muy bien, que se cuidan y nos vemos en la prueba.